Bienvenidos a una nueva edición de su programa Palabra de Vida. Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. Sé fiel y te guardaré de la prueba. Son palabras de nuestro Dios Todopoderoso. Sé fiel y te guardaré de la prueba. Uno de los temas que a lo largo de nuestra vida como pastores nos ha llamado mucho la atención es el sufrimiento. ¿Por qué sufrimos? ¿De dónde viene el sufrimiento? ¿Por qué Dios nos permite pasar por momentos difíciles en la vida? Entonces, con la ayuda del Señor, vamos a explorar este tema el día de hoy. Nunca lo entendemos hasta que no estamos en medio del problema, hasta que no estamos en el sufrimiento. Entonces, no sabemos cómo responder ante esa circunstancia. No sabemos cómo reaccionar. Pero la palabra de Dios nos muestra la manera cómo podemos enfrentar el sufrimiento. El sufrimiento no es ajeno a la vida cristiana. El sufrimiento es parte de la vida. No solo de la vida cristiana, de cualquier persona. No importa si tiene dinero, no importa lo que tenga, el sufrimiento es parte de la vida. Y cuando enfrentamos el sufrimiento, muchas veces lo enfrentamos de maneras diferentes. Afecta nuestras emociones, afecta nuestras acciones y muchas veces afecta a nuestra familia, de decisiones que tomamos en momentos de tensión y de crisis. Yo espero, con la ayuda del Señor, que hoy podamos entender mucho este tema, porque en verdad, en lo personal, para mí ha sido de grande bendición. Leamos la Escritura desde el versículo 8 del capítulo 2 del libro de Apocalipsis. La palabra del Señor dice de la manera siguiente: escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, dice estas cosas. Está hablando de nuestro Señor Jesús. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Más bien, son sinagoga de Satanás. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados. Y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza jamás recibirá daño de la muerte segunda. Amante Señor y Padre, estoy ante ti tal cual soy, Señor. Soy un hombre necesitado de tu gracia, un hombre que ha sido probado en el sufrimiento desde muy niño. No estaba ni siquiera preparado, no hay ni un niño que esté preparado para esto, pero conocimos el dolor y el sufrimiento. Las decisiones de nuestros padres afectaron nuestras vidas y es difícil, Señor. No sabemos qué hacer en esos momentos, pero tu gracia nos ayuda hoy y nos ha sostenido. Cuando vemos para atrás, solo podemos ver tu mano poderosa. Yo oro, Señor, en el santo nombre de Jesús, que tu gracia sea hoy, Señor, derramada sobre cada uno de los que están aquí, para que en el momento en el que pasen por alguna prueba, sea esta palabra su fortaleza, sea esta palabra su consuelo y su esperanza. Te lo suplico en el bello nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. ¿Alguien diga amén? Amén. Gloria al Señor. Vamos a explorar el tema, hermano. Así es que por las siguientes 2 horas vamos a tener un buen tema hoy que no va a olvidar en el resto de su vida. En primer lugar, es interesante, me gusta siempre explorar un poco sobre qué significado tienen esos nombres. Interesante que Esmirna significa bálsamo. Dios está
enviando un mensaje a las 7 iglesias. Y hay 2 iglesias que vamos a ver hoy, la iglesia de Esmirna y la de Filadelfia, que no tienen ninguna reprensión de parte de Dios, pero están viviendo en la prueba, en la tormenta. Y él mismo les dice: eres pobre, aunque eres rico. Yo creo que a ese momento, a la altura de ese día, ellos no lograron entender la magnitud de esa palabra. Muchos en el día de hoy tampoco pueden entenderla, porque el dolor y el sufrimiento estremece nuestras vidas. Esto es una realidad. Pero interesante que se llama la iglesia de Esmirna, significa bálsamo. Otra interpretación significa mirra, que era el olor que derramaban sobre el cuerpo que estaba muerto, para contrarrestar el mal olor de la muerte. Era mirra, era un ungüento para ungir. Interesante el nombre de este lugar. Estaba como a 60 kilómetros de Éfeso. Es una iglesia que estaba muy cerca del lugar donde había un puerto, y era una ciudad muy moderna en ese tiempo, por supuesto. Pero Dios empieza a enviar este mensaje a esta iglesia, que son un ejemplo de fidelidad al Señor en medio de la persecución y el sufrimiento. A diferencia de las demás cartas, el Señor envió a ellas un mensaje de esperanza y nunca les dio una reprensión por algo que estaban haciendo mal. Interesante, porque hace muchísimos años atrás, estudiando la historia de la iglesia, encontré un libro que era necesario cuando yo estudié 6 años en el Instituto Bíblico. Después fui maestro del Instituto Bíblico. Y aprendí algo que me impactó muy profundamente en mi vida. Había un pastor en esta iglesia de Esmirna, que él había salido de la iglesia de Éfeso que Pablo había montado. Y este pastor, su nombre era Policarpo. Era un anciano, era el pastor de la iglesia de Esmirna. En aquel tiempo le decían obispo, era el líder de esta iglesia. La historia cuenta de una manera muy detallada que este hombre fue fiel hasta la muerte. Era el líder de esta iglesia, de la iglesia de Esmirna. Muy interesante, porque en aquel tiempo tenían que enfrentarse a un serio desafío. O adoras a César y niegas a Cristo para vivir, porque si tú no lo haces, tú vas a morir en la hoguera. La muerte era cruel. Ataban a aquel hombre con sus manos atrás a un poste y ponían leña de árboles a sus pies y luego lo quemaban. Esa era la muerte terrible por negar, adorar al César. La historia dice que llegó ese procónsul romano y al momento de que iba a ser ejecutado le dio una oportunidad. Le dijo: tienes que elegir hoy para vivir, que maldigas el nombre de Cristo y tienes que ofrecer sacrificio de adoración al emperador César. Esto quedó registrado en este libro de la historia de la iglesia. Cuando yo lo leí no lo podía comprender, porque es algo verdaderamente dramático. Entonces, la respuesta de este obispo quedó registrado en los libros de la historia de la iglesia. La respuesta yo la traje transcrita aquí para que todos nosotros la conozcamos. Él dijo en ese momento de tremendo desafío, él respondió de esta manera: 86 años hace que le sirvo a mi Señor Jesús y Él no me ha hecho nunca ningún mal. Al contrario, me ha colmado de bienes y bendiciones. ¿Cómo puedo odiar a aquel a quien siempre he servido? A mi Maestro, mi Redentor y mi Salvador, de quien espero mi felicidad, el que castiga a los malos y es vengador de los justos.
no voy a negarlo. Enciendan la hoguera. Quedó registrado la muerte de este hombre, Policarpo, en la historia bíblica. Algo asombroso. La pregunta es, si nos encontraríamos un día en un desafío como esto, ¿cómo reaccionaríamos? La pregunta acerca de este sufrimiento, empezamos a meternos en esa profundidad, tratando de encontrar una respuesta de parte de Dios. Y empezamos a darnos cuenta que el sufrimiento tiene una peculiar manera de recordarnos cuáles son las cosas realmente importantes. Cuando estamos en sufrimiento, parece que valoramos las cosas. ¿Cuándo es que usted valora la salud? Hasta que la pierde. ¿Cuándo valora la familia? Hasta que la pierde. ¿Cuándo valora el dinero? Hasta que no tiene. Empezamos a darnos cuenta que el sufrimiento muchas veces nos ubica para que veamos las cosas que realmente importan. Por tanto, tenemos que entender que en ese momento depender de la gracia de Dios, y esto solamente es a través de practicar la obediencia y la rendición a Dios, mostrando todo nuestro corazón delante de Dios. Esto es muy importante. Es decir, en medio de esa prueba, en medio de la dificultad, porque para uno puede ser una gran prueba, pero para otro una pequeña prueba. Para otros se estaría muriendo por esto. Pero para otros dicen, no, eso no es nada lo que me pasó a mí. En verdad, uno no puede medir la naturaleza del dolor en la persona. Por ejemplo, la partida de un ser querido duele en el alma, porque estamos tan unidos espiritualmente, emocionalmente con el ser querido. Y el ver lo que va a un sepulcro, eso parte el alma. Parte el alma que una madre joven muera y sus 3 hijos queden vivos todavía, de una manera violenta. Algo es tremendo. Y tal vez alguien no siente lo que la otra persona siente. Y llegamos al funeral y le decimos, lo siento mucho. No, eso no es cierto. Tenemos un nivel de empatía, pero no es tanto que sentimos el dolor. Por tanto, ¿cómo nosotros podemos enfrentar esta situación? En primer lugar, nadie puede superar este proceso sin el conocimiento del Dios verdadero. Si no conocemos a Dios íntimamente, si no le guardamos fidelidad a Dios, si no honramos su palabra, el momento de la dificultad va a ser un momento de dolor, un momento de sufrimiento y muchas veces de destrucción. Es importante entender cómo nosotros comprendemos el dolor y el sufrimiento. Bueno, hay muchas cosas en la Biblia que no las entendemos. Nuestra mente humana solo conoce la realidad física. Si tenemos hambre, comemos. Si tenemos alguna enfermedad, compramos medicina. Tratamos de resolver los problemas dentro de nuestro ambiente material. Pero pocas veces acudimos al recurso más importante, que es el mundo espiritual. El mundo espiritual gobierna lo natural. Esto es muy importante, porque si no conocemos el mundo espiritual, entonces vamos a fracasar en el mundo natural. Vamos a buscar recursos físicos. Por ejemplo, la fe no opera en lo material. La fe se origina en lo espiritual. Es lo espiritual lo que gobierna. Por eso cuando vemos el dolor, nuestra naturaleza humana sufre, se quebranta y empezamos a reaccionar de una manera natural. Cuando Jesús veía la enfermedad, veía la necesidad, era lo espiritual, la palabra cambiaba las circunstancias. Sé sano. Levántate, toma tu lecho y anda. Era lo espiritual, venía sobre lo material y se transformaba. Al ciego, ve y lávate en el estanque.
le echaba saliva. ¿Qué es esto naturalmente? Pero cuando él hacía eso en obediencia, regresaba viendo. Al paralítico, levántate. A la multiplicación de panes, solo daba gracias y se daba. ¿Por qué nosotros no hemos aprendido teniendo la palabra? Porque no hemos tenido el corazón para amar las Sagradas Escrituras. Romanos capítulo 5 o Romanos 8:18 dice así. Pablo hablando esto dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gracia venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Él sabía eso, el dolor que sufría a través de predicar la palabra, los azotes que recibía, las pedradas que recibía. Él se levantaba y volvía otra vez y decía, esto no es nada en comparación con lo que Dios tiene para mí. Miraba lo espiritual y sabía que hay una eternidad diferente, que la tribulación es momentánea. La tribulación va a pasar. Si nosotros entendemos el proceso, va a pasar. La iglesia de Esmirna sabía esto. ¿Cómo era? Ellos, en vez de sufrir, ellos ayudaban a otros. Era un bálsamo para otros. Yo recuerdo una hermana de cáncer que estaba en mi país y estaba quejándose. Voy a morirme. Todo el tiempo estaba así. Y entonces una vez tuvimos la oportunidad de llevarla a un lugar donde está el hospital público allá en mi país, que es, hermano, usted sabe, una cosa terrible. Y cuando llegamos, yo les dije, ahora usted va a predicarles a todas estas personas que están aquí en este hospital, que estaban en una sala. Habían aproximadamente unas 40 personas ahí. Todas estaban con cáncer, todas eran mujeres. Y cuando empezó a compartir, ella empezó a llorar. Porque yo me estoy quejando, pero estas mujeres están todavía más difíciles que mí. Eso fue lo que cambió su corazón. En vez de quejarme, dijo, voy a ayudar a estas personas. Esto es lo que hacía la iglesia de Esmirna. Por eso es que tenemos que ser bálsamo. Por eso tenemos que ser mirra para ayudar al que esté en necesidad. Si tú no estás pasando por un problema económico, ayuda a otro que está pasando un problema económico. Si estás enfermo, ora por otro que esté enfermo. Si estás en una necesidad, ayuda a otro. Y con que tú hagas para otro, Dios lo va a producir para ti. El mundo espiritual es lo que ocurre. Porque de gracia hemos recibido y damos de gracia. Entonces, vamos a ver 3 puntos ahora. Número 1 es, no temas a la prueba y sé fiel. En este pasaje que acabamos de leer, la pregunta es, ¿por qué el sufrimiento es necesario? Algunas cosas vamos a verlas. Primeramente, la Biblia nos enseña que el sufrimiento puede ser utilizado por Dios para diversos propósitos. Recuerde, Dios no envía el sufrimiento. Dios no lo hace. Lo que Él hace, lo permite para que sabe que estamos en medio de esa prueba y Él extiende su mano poderosa para que le demos gloria a Él. Número 1, el propósito del sufrimiento es perfeccionar nuestro carácter. El sufrimiento nos puede exponer a nuestras debilidades y ayudarnos a disfrutar virtudes como la paciencia, la perseverancia, la fe, la compasión. Cuando alguien ha salido de una adicción y miras a otro que está postrado allá en la calle, ya tú no lo juzgas de la manera como antes lo hacía. Ahora tú dices, yo he pasado por esto. Yo puedo ser un instrumento de bendición para esta persona. Entonces, perfecciona nuestro carácter. Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5 dice, la tribulación produce paciencia. La paciencia, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, no nos avergüenza. Porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. La Biblia tiene mucho que decir cuando estamos en el sufrimiento. Porque Dios es un Dios de amor y compasivo. Y Él está siempre en control. ¿Cómo nosotros entendemos esto?
¿Cómo sé que Dios está en control en medio de esta situación? Estoy en medio del dolor. Estoy derramando mi alma y mi corazón. ¿Por qué? Dios, ¿dónde estás? Y es cuando más cerca de nosotros está Dios. Es cuando Él sabe que estamos llorando en medio de ese momento. Y Él no viene enojado con nosotros. Él sabe que somos polvo. Él sabe que somos frágiles. Él sabe que tropezamos. Entonces, a esta iglesia, Dios le da una tremenda, tremenda revelación, que es lo que tenemos que guardar el día de hoy. Él le dijo: has guardado mi palabra. Has guardado mi palabra. ¿Qué significa guardar mi palabra? Número uno es obedecerla. ¿Cómo tú vas a obedecer la palabra si ni siquiera la leemos? ¿Cómo vamos a obedecer la palabra si no la conocemos? Si no tomamos tiempo para inquirir en ella. ¿Cómo vamos a salir de las dificultades sin la herramienta más importante que Dios ha dejado? Su sagrada palabra. Cuando tú vienes a esa palabra, la palabra que está escrita se llama logos. Pero cuando esa palabra cobra vida en ti, el logos se hace un rema. Entonces trae la esperanza, trae un propósito en tu vida. La palabra es el fundamento de nuestra fe. Por eso cuando el Señor veía a aquella mujer que tenía flujo de sangre y había sufrido por 12 años, le dijo: tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Por esa palabra que has dicho, tu hijo está sanado. Por esa palabra que tienes hoy en tu corazón, ahora el milagro viene. Esta es la razón por la cual Dios insiste en que amemos su palabra. Pero ¿qué ocurre en la práctica? Tenemos reunión los miércoles, apenas viene Juanito y 2 más. Tenemos oración, casi nadie viene a la oración. ¿Cómo entonces vamos a estar preparados? ¿Cómo sería un soldado que va a ir a la guerra y nunca fue entrenado? ¿Qué clase de soldado sería? Tenemos que estar preparados para la batalla. La palabra de Dios nos dice que la batalla, aún Pablo dice: he peleado la buena batalla de la fe. Era la palabra lo que lo sostenía en medio de las tribulaciones. Por eso entendemos la fidelidad de Dios y vemos el testimonio en otros. Por ejemplo, en Juan capítulo 9, aquel ciego que lo manda al estanque de Siloé, los discípulos dijeron: este hombre está ciego por el pecado, porque es fácil acusar esto. Pero él dijo: no es por el pecado de ellos ni de su papá, es para que la gloria de Dios se manifieste. Ahí está el secreto. Señor, estoy enfermo. El médico dice tal y el diagnóstico es algo difícil, es duro, pero, Señor, que si esta enfermedad va a ser para que tu nombre sea glorificado, gloria a Dios, Señor. Si tú me sanas, gloria a Dios. Y si no, gloria a Dios también. Entonces Dios obra de manera soberana. Aleluya, hermano. Eso es. Por ejemplo, si usted está pasando un problema económico, ¿y qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar la renta? Entonces, Señor, si este problema que estoy pasando, tú te vas a glorificar en él. Gloria a Dios. Y si no, también, Señor, yo te voy a adorar ahora. Yo lo que sé hacer es adorarte y bendecirte, y voy a obedecer tu palabra y voy a confiar en tu palabra. ¿Qué va a pasar? De manera inesperada, de fuentes inesperadas, Dios va a proveer. ¿Cuántas veces lo ha hecho? ¿Cuántas veces hemos tenido dificultades? Y a última hora, mire, aquí Dios ha provisto. ¿Cuántos pueden dar testimonio de eso? Porque Dios es fiel y verdadero. ¡Aleluya! Dile un gloria a Dios, hermano. Hay versículos que nos cuesta entender en lo natural. Porque a nosotros nos enseñaron que 2 más 2 es 4. Pero espiritualmente 2 más 2 no es 4. 2 más 2 es 4,000. Porque 2 panes por 2 pececitos hizo 4,000. Pero nosotros decimos, 2 más 2 es 4. ¿Verdad?
Pero en lo espiritual, 2 más 2 es 4,000 o 5,000. Esto es lo que hace espiritualmente. Dios nos puede dar una idea de negocio como se la dio Jacob. Jacob está totalmente devastado, no hay qué hacer. ¿Y qué voy a hacer? Ahora ya no tengo una esposa, tengo 2, decía él. Y mire cuántos hijos han venido y no tengo ni para dar de comer. Y entonces fue donde su jefe y le dijo, mira, necesito que... Y el jefe le dijo, mira, desde que tú has venido, yo he sido bendecido. Así es que te voy a aumentar el salario. ¿Cuánto quieres? No. Déjame orar primero. Y se fue a orar. Y Dios le dio una idea de negocio sobrenatural. Está en la Biblia, hermano. ¿Usted anda buscando ideas de negocio a dónde? Aquí están, hermano. Mire, le dijo, sigue trabajando con él un tiempo. Pero pídele las ovejas negritas, las manchaditas. Nadie las quería. No importa. Ahí vamos a trabajar con ese negocio. Así que las venía. Y cuando estás trabajando con ella, con las blanquitas, cuando estén embarazadas, lo que vas a hacer es una varita y vas a pelar su cáscara. Y las vas a poner ahí para que ellas las miren. Y cuando ellas paran, van a ser para ti. Hermano, se hizo millonario. Un negocio de Dios. Estas son las cosas que están en la Biblia. Dios es maravillosamente bueno. Y Él no tiene la manera de poder sacarlo. Ahora bien, hay versículos que no los entendemos. Como por ejemplo, vamos a ir al libro de 2 de Corintios, capítulo 12, verso 9. 2 de Corintios, verso 12, 9. Ahí va a aparecer, si no por fe. Oigan lo que dice. ¿Qué dice 2 de Corintios 12, 9? ¿Lo tiene ahí, hermano? Alguien dijo amén. 2 de Corintios 12, 9. Miren lo que dice. Está ahí desde el... Sí. Y me ha dicho, Dios, él había rogado, tengo un problema, Señor. El apóstol Pablo, quítame este problema. 3 veces he orado al Señor, y una oración de Pablo era una oración de peso. 3 veces he orado y nada funciona. Al contrario, es peor la cosa hoy. Y Dios, hermanos, ¿cómo quisiéramos que Dios dijera, hijo, no te preocupes, yo te voy a quitar el problema ahorita? Qué bonito, ¿verdad? Señor, mira, mi esposo es un gran problema. No te preocupes, hijo, yo te lo quito. ¿Cómo es eso? Qué bonito, ¿verdad? No, Dios no lo va a hacer. Porque a veces, hermano, ahí tenemos el aguijón. ¿Cuántos tienen un aguijón en la carne? ¿Para qué? Para que te haga humilde el Señor. El Señor le responde a Pablo. Mira, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? ¿Quiere decir que cuando soy débil entonces soy fuerte? Sí, porque es ahí donde Dios se glorifica. Porque si yo soy fuerte, no necesito ayuda. Si yo tengo, no necesito ayuda. ¿Cuándo es que necesito ayuda? Cuando estoy en la debilidad. Así es que de buena gana me voy a gozar. ¿Cómo? Voy a alabar a Dios. Hermano, algunas personas, hoy vimos una alabanza bien linda que vino el grupo de alabanza, bien preparado. Una alabanza de gozo. Hermano, pero todo el mundo está... ¿Cómo es eso? Tenemos que alabar a Dios. Aquí tiene la libertad. Si quiere saltar, salte, hermano. Si quiere levantar la mano, alabe a Dios. Si quiere gritar, grite, todo lo que quiera. Porque somos libres en el Espíritu para adorar al Señor. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hay gente que dice, no, estoy enfermo, no voy a ir a la iglesia. Es cuando tienes que venir a la iglesia. Porque aquí vas a encontrar la sanidad. ¿Ah? No, es que hoy no tengo problemas. Entonces ven a la iglesia, a la casa de Dios, a encontrar la bendición de Dios. De manera, hermano, que el tema del sufrimiento es un tema complejo, muy difícil de entender y también de explicar. ¿Por qué?
Porque la Biblia nos ofrece algunas claves para comprender su propósito en nuestra vida y cómo puede ser una oportunidad para experimentar el poder de Dios. ¿Cómo podemos entender el sufrimiento? ¿Qué es esto? Bueno, número uno, sobre todas las cosas, Dios es soberano. Él tiene control. No significa que Él está causando el sufrimiento. Dios no es un Dios que se complace verte sufrir, hermano. Dios se complace verte con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dios anda buscando a alguien que le crea, alguien que diga, yo creo en el Señor. Aunque todo el mundo no crea, yo voy a creer que Dios me va a sacar de aquí. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Cuántos están creyendo, hermano? Yo voy a creer que Dios me va a levantar del polvo. Hermano, esa es la fe que a Dios le agrada. Y dice, oigan, ahí hay uno que está creyendo. Y hermano, y los ángeles están en línea. Yo voy, dice. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay uno que cree. Pero que él dice, no, yo no creo que Dios. No, hermano, ¿sabe qué? No va a llegar ni las moscas ahí. Tenemos que saber que Dios es soberano. Número 2, Dios es amor. Hemos hablado del amor de Dios, hermano. ¿Cuántas veces hemos hablado de eso? Romanos 8:28 dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Tenemos que creer esta palabra. Yo sé, Señor, que esto que me está pasando tiene un propósito. Enséñame el propósito. No te quiero decir por qué, sino quiero decir para qué, Señor. ¿Para qué sirve esto, Señor? ¿Verdad? Número 3, tenemos esperanza. La Biblia nos ofrece esperanza. Segunda de Corintios, capítulo 4, versos 17 y 18, dice Pablo. Pues esta leve tribulación, le llama leve, tribulación momentánea, está hablando de un tiempo. Así le dijo a la iglesia, van a ser encerrados 10 días, ya les dio tiempo, 10 días, solo 10 días, pero sé fiel hasta la muerte, yo voy a darte la corona de la vida. Esta leve tribulación momentánea está obrando en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Sin fijar nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Eso es maravilloso. ¿Cómo entonces recibimos el poder de Dios en el sufrimiento? ¿Cómo lo recibimos? La primera cosa que hacemos y que viene y es la obstrucción más grande para recibir el poder de Dios en la tribulación es la queja. Es la queja. ¿Por qué está pasando esto? Hoy cuando más iba a la iglesia me pasa esto. Todo la queja y echamos la culpa. Hermano, cuando usted se está quejando, la siguiente cosa que yo voy a ver en usted, ¿sabe qué es? Es a quién le va a echar la culpa. Ahí está la razón. Es por esta razón que estoy así. En vez de reconocer su propia necesidad. Número 1, es muy importante entender en la prueba la oración. Empiece a orar. Hermano, la oración es un recurso de amor con Dios. Podemos expresar nuestro dolor, pedir ayuda, buscar consuelo en la oración. Usted puede derramar sus lágrimas con toda libertad delante de Dios. Le aseguro que en cuanto usted se levanta, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento viene a su corazón. Te va a entender, Señor, yo voy a confiar en ti. Número 2, meditar en la Biblia. La palabra de Dios, hermano, nos da sabiduría, esperanza, fortaleza para enfrentar el momento que estamos pasando. Confiar en Dios. Dios está en control. Él nos ama. Cuando usted esté con sus hijos, tenemos un problema, no vamos a ocultarlo. Sí, es una realidad. Pero vamos a orar juntos, vamos a pedirle a Dios. Y hermano, si usted hace esto y pone a sus niños a orar, usted no se imagina cómo Dios va a usar esas criaturas para orar por usted. Y van a poner sus manitas y van a orar por papá que está todo acongojado. Y la niña dice, Señor, que mi papá confíe en ti. Oiga, una oración tierna que va a tener una tremenda bendición en su vida. Esto es parte de la bendición, ver a sus hijos orar en un momento de necesidad.
Y enseñarles a ellos también cuando crecen, que cuando estén en problemas, mi papá oraba. Cuando estábamos en medio de la dificultad, yo veía a mi papá de rodillas orando al Señor. Y no sé cómo lo hacía, pero de una manera inexplicable, Dios le proveía. Qué lindo, esa es una herencia maravillosa. Pero si él dice, no, mi papá cuando estaba en problemas, él se ponía a quejar y a pelearse con mi mamá y echarle la culpa. Eso es lo que vamos a producir en nuestros hijos también. De manera que el sufrimiento no es fácil, pero al entender su propósito y buscar a Dios en medio de él, podemos experimentar su poder y su amor en nuestra vida. Qué lindo esto, hermano. Entender a un Dios de amor que permite el sufrimiento es uno de los desafíos más grandes en nuestra fe. ¿Cómo puedo entender que Dios está conmigo si me estoy muriendo aquí? Pero cuando usted levanta su corazón a Dios, Dios no es tardo, no va a pasar de largo. Él va a extender su gloriosa mano sobre su vida. Aprendemos en esta vida, hermano, en esta situación, disciplina. Hebreos 12:6 dice, el Señor disciplina a los que ama. Es una disciplina, tenemos que entender. Si usted está pasando un problema financiero, bueno, a lo mejor hay cosas que necesita corregir. Ser un buen mayordomo. Y deje de topar las tarjetas de crédito, hermano. Porque esa es una trampa. Empiece a administrar bien los recursos. No se vaya ahí a Walmart con la tarjeta y, hermano, llenando la carreta. Y después, hermano, hay que pagar. No. Mire, vivimos en un país de consumo en extremo. Todo lo que está diseñado de aquí afuera, para afuera. Esa gente tiene su mente ocupada. ¿Cómo le saco el dólar a esta gente? Usted va al centro comercial, desde la entrada, todas las mentes están, ¿cómo le saco el dólar a esta gente? ¿Cómo le saco? Y le ponen los mejores escaparates, le ponen los mejores anuncios, hermano. Mire, si usted abre su teléfono, están inundados de publicidad. ¿Ve? Necesito esta aspiradora. Hermano, agarre la escoba. ¿Ah? ¿Va a pagar por una aspiradora miles de dólares? Agarre una escoba. ¿No sale más barato eso, hermano? Y no eso hacíamos en el pueblo, pues. ¿Qué aspiradora había si había tierra? ¿Ah? Hermano, necesito esos zapatos. Hermano, ¿y los 20 que tienes? Si solo tienes 2 pies y tienes 20 pares. ¿Cómo es posible? Pero eso es lo que hacemos. Entonces estamos hasta aquí. Cada mañana a trabajar para ir a pagar a toda esa gente que nos han vendido los anuncios. ¿Ah? Aquí no decimos amén. Dígale a su vecino, yo creo que el pastor está hablando de ti. Póngale ahí, el pastor está hablando de ti, como que te conoce. ¿Ah? También el sufrimiento nos trae perfeccionamiento. Santiago 1, del 2 al 4 dice, considerad todo un gozo cuando enfrenten diversas pruebas. ¿Cómo entiendo esto? ¿Cómo entiendo esto? Y en la noche paso pensando, ¿qué quiere decir esto, Señor? ¿Cómo voy a estar en gozo? Hermano, estoy en prueba, estoy en gozo. ¿Cómo es eso? No tiene sentido. Porque eso no opera en lo natural, opera en lo espiritual. Hay leyes espirituales y hay leyes naturales. Voy a hacerle una pregunta. ¿Cuál es el idioma que se opera en lo natural? ¿Cuál es el idioma que opera en lo espiritual? Si estamos aquí, el idioma que gobierna esta nación es el inglés. Nosotros en nuestra nación es el español, ¿no es cierto? Nos entendemos. Esa es la regla, ¿verdad? ¿Qué ocurre en el mundo espiritual? ¿Cuál es el idioma en el mundo espiritual? ¿Sabe cuál es? La intercesión. La intercesión, eso es el reino de la luz. En el reino de las tinieblas, ¿cuál es? Es la acusación. El diablo va a acusarte delante de Dios. Y la intercesión es lo que hace Dios a través del Espíritu Santo,
Y lo que hace a través de Jesucristo, todo el tiempo está intercediendo. Estamos en el medio del polvo. Estamos ahí en el pozo de la desesperación. Pero ahí llega la mano de Dios. ¿A quién llega? Al humilde de corazón. Al soberbio. Pues se está ahogando, pero es soberbio. ¿Qué dice el Señor? No, a ese míralo de lejos, dice la Biblia. Míralo de lejos. Hermano, un soberbio es la etiqueta. Dios no está con él. Yo miro a una persona soberbia y digo, no, Dios no está con ese hombre. Ni siquiera puedo reunirme ni hacer negocio con una persona así. Porque yo sé que ese Dios no está con él. Pero ¿con quién está Dios? Con el humilde de espíritu. Bienaventurados los humildes, porque ellos verán a Dios. El humilde, ahí es donde muestra el carácter de Dios. ¿Cómo podemos entender esto? El libro de Job, que es el libro más antiguo de la Biblia, un hombre perfecto en sus caminos. De repente el diablo vino y lo acusó. Lo acusó. Y entonces Dios le permitió como una prueba para probar el corazón de Job. Por 38 capítulos del libro de Job, él no oyó la voz de Dios. Está en medio de la tormenta. ¿La voz de quién está oyendo? La voz de sus amigos. Job, te está pasando eso porque tú estás en pecado. Yo me acuerdo, hermano, cuando vine hace tiempo aquí a Estados Unidos. En verdad estaba pasando por un momento tan difícil. Yo recuerdo que tenía que caminar como casi más de 2 millas con $10 a Walmart para traer lechita y un poco de pan. Era su sufrimiento. Y un día un hermano de mi país, un hombre muy rico, que yo lo había discipulado, me dice, pastor, ¿cómo está? Hermano, estamos en pruebita hoy, le digo, estamos batallando con algunas cosas. Entonces, ¿sabes qué me dijo? Pastor, ¿no será que está en pecado? Me dijo. Imagínese, hermano. ¿Qué esperanza es esa, hermano? Un amigo de Job. ¿Quién quiere enemigo con ellos? Un amigo de Job. Pero Dios, me acuerdo de Job en el capítulo 23, dice, hoy voy a hablar con amargura, dijo, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera dónde encontrar a Dios? Yo iría hasta su silla, llenaría mi boca de argumentos delante de él. ¿Acaso él contendería conmigo? Él mismo se responde, no, antes él me atendería. ¡Wow! ¡Qué lindo! Hermano, ese Job, ¡aleluya! Alguien dé gloria a Dios ahora, hermano. Tenemos esperanza. No estamos derrotados. Tenemos esperanza. Amén. Pero hermano, la Biblia nos exhorta a gozarnos en la tribulación. ¿Qué sentido tiene esto? Tener por sumo gozo, hermanos míos, cuando hay en diversas pruebas. Dígale a su vecino, hermano, gózate en el Señor. ¿Cómo se va a gozar? Cuando esté en la alabanza, hermano, la mejor alabanza, ¿dónde está? En su lugar secreto. Ahí en su casa, cierre la puerta, alabe al Señor y le prometo que algo se va a romper adentro, hermano. Algo se va a romper y es una gran bendición, la tensión, todas las cosas y los milagros vienen ahí. De manera que tenemos que entender que la tormenta tiene poco tiempo. La tormenta va a pasar, pero la palabra de Dios va a permanecer. La confianza en Dios es maravilloso, hermano. Entendemos, lo fundamental del sufrimiento no es incompatible con el amor de Dios. Dios nos ama en medio del sufrimiento también. Ahora bien, Él lo permite para cumplir sus propósitos. Como un padre amoroso disciplina a sus hijos. ¿Quién le gusta disciplinar a sus hijos? Pero es necesario. Para nuestro bien, Dios usa ese sufrimiento. Además, Jesús sufrió por nosotros. Él entendió el dolor, la soledad y prometió estar con nosotros en todo momento. Amén. Ahorita terminé la introducción. Hermano, algunas sugerencias finales, porque vamos a tener Santa Cena hoy. Amén. Y después vamos a tener un tiempo especial más tarde.
Número 1, si usted está en sufrimiento, reconozca y acepte sus emociones. No las oculte. Es natural sentir una variedad de emociones durante el sufrimiento. No esconda su dolor, su tristeza, su ira o su frustración. No reprima estas emociones. Permite sentirlas y expresarlas de manera saludable. Expréselas. No se quede ahí adentro. No, hermano, compártalas, ¿verdad? También comunique tus sentimientos a Dios en oración. Dile cómo te sientes. Habla de tus miedos, de tus dudas, de tus preocupaciones. Pídele consuelo a Dios, fortaleza y guianza. Dile, Señor, guíame. Dame tu palabra. Estudia la palabra, medita en la palabra. Confía en las promesas de Dios. Busca apoyo de otros creyentes maduros, hermano. Cuando digo maduros, gente que sepa darte un buen consejo bíblico. No que te cuente historias de películas. No, gente madura que te pueda apoyar en oración. Que sepa comprender la necesidad. Que ore por ti, que te ofrezca un apoyo y sustento. También es bien importante recordar las veces que Dios te ha guardado en el pasado. David, cuando agarró la espada de Goliat, estaba corriendo por su vida y dijo, ninguna como esta. Él recordó aquel momento cuando enfrentó al gigante, Dios estaba con él. Qué lindo eso, hermano. ¿Cuántas veces Dios nos ha sacado? Dios nos ha rescatado. Recordemos eso para confiar en Dios. Practiquemos la gratitud. Es importante. Dale gracias a Dios por todo, hermano. Y finalmente, nunca te rindas. No te metas en la cueva. Ve a buscar a Dios. Sírvele a Dios. No hay cosa más linda, hermano, que servirle al Señor. Mire, venir a recoger la ofrenda, estar en la puerta, estar oyendo un devocional a un hermano que está ahí todo nervioso, porque después te toca a ti compartir la palabra. Qué lindo es eso, hermano. Somos diferentes al mundo. Somos diferentes, hermano. Ellos no tienen esperanza. El mundo no tiene esperanza. Ellos solucionan los problemas con lo natural. Nosotros tenemos el recurso más grande, lo espiritual. Si Dios es conmigo, si Dios es conmigo, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Aleluya. Con Cristo somos más. Con Cristo somos más que vencedores. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Tenemos que proclamarlo. Pero nunca te rindas. Dígale a su hermano que está al lado: oye, el pastor está hablando de mí. No me voy a rendir. Dios no me trajo aquí para volver atrás. Dios me trajo aquí para conocerle, para bendecir su nombre. Amén. Amén. Oigo allá unos niños que dicen amén. Hermano, levántese en el nombre del Señor. Vamos a ponernos de pie. Agarre al vecino y levántelo, porque no se quiere levantar él solo. Levántelo. Amén. Dígale, es tiempo de comunión con Dios. Amén. Dice la Sagrada Escritura, el apóstol Pablo diciendo: porque yo recibí del Señor la enseñanza que también les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Tome el pan. Tome el pan como acto de fe. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen, coman. Esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Recuerden, el cuerpo de Cristo fue lastimado. Y Él dijo: este es mi cuerpo que está lastimado. Compartan el pan. ¿Qué significa partir el pan? Simboliza el cuerpo de Cristo que ha sido lastimado. Y Él nos invita a la mesa y dice: hijo,
no te preocupes, yo estoy contigo. Y toma el pan. Participemos del pan con devoción y con toda reverencia. Padre, gracias. Nunca nos ha faltado tu pan, Señora, en nuestra mesa. El pan espiritual que a vida eterna permanece. Así también dice el Señor. Tomó la copa después de haber cenado y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Todas las veces que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Hasta que Él venga, honremos al Señor. Participe de la copa. Gracias, Señor, por este momento. Gracias porque has sido fiel. Por tu palabra que trae esperanza, vida a nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre soberano de Jesús. A ti la gloria, a ti la honra y a ti la alabanza. En el nombre de Jesús. Si alguien da amén. Amén. Gloria a Dios. Hemos llegado al final de su programa Palabra de Vida. Le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook Palabra de Vida y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro. Que Dios les bendiga.